¿cómo están? Estamos aquí para poder compartirle la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Espero que se hayan gozado del tiempo de alabanza y adoración al Señor. Y disponemos nuestro corazón ahora para estar quietos. El tiempo de adoración es un tiempo en el cual nosotros le manifestamos nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestros cánticos al Señor. Y ahora nos corresponde el otro tiempo de nosotros estar quietos, sentarnos y escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra y a través de cada predicador que el Señor usa en el día que la iglesia se reúne, ¿sí? Así es que vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y quiero pedirles que tengamos un momento de oración. Siempre que nos acercamos a escuchar la palabra del Señor tenemos que disponer nuestro corazón en oración para que el Señor obre en nuestras vidas, ¿sí? Y su palabra no caiga entonces en saco roto, sino que cumpla el propósito por el cual Él la envía. Y en esta mañana la envía a nuestros corazones con un propósito especial y específico para cada uno de los que vamos a estar atentos. Así que vamos a orar. También quiero orar por la hija de nuestra hermana Pilar Guerra, Gertrudis, que está con dolores de parto. Oremos también por ella, por otras personas que quizás también estén en esta misma condición, de cómo el Señor vaya a manifestar su misericordia en este alumbramiento y otros también, ¿sí? Seguramente el día de hoy hay muchos niños que vienen a este mundo por la misericordia y la gracia de Dios. Así es que oremos, por favor. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria en esta hermosa mañana para nosotros, tus hijos, porque nos alegramos, nuestro corazón se ensancha de regocijo al saber que es un día que, Señor mi Dios, nos reunimos para alabarte, adorarte, exaltarte y para que nuestro corazón sea corregido por tu palabra, Señor, para que nuestra mente vuelva a estar centrada en tus principios, en tus mandatos, en tu verdad, ya que vivimos en un mundo de confusiones. Bendiga este tiempo de principio a fin. También oramos por Gertrudis, por sus dolores de parto, que sea usted benigno y misericordioso para con ella y que, Señor mi Dios, ese bebé llegue a este mundo con su gracia y su favor, así como otros niños que están también por venir a este mundo, Señor, y que te pedimos que tengas misericordia de ellos. Gracias, Padre, en usted confiamos, lo adoramos y lo exaltamos, Señor. Bendiga este tiempo de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, ¿sí? Versículo 27 al 30, ¿sí? Vamos a ir al Nuevo Testamento. Estuvimos en este libro hace 2 semanas viendo un tema que estaba del versículo 21 al 26, donde tratamos el tema acerca de la ira, lo terrible que es la ira pecaminosa que conduce al homicidio, ¿sí? Al homicidio de corazón. Ahora vamos a ver y vamos a continuar con este sermón del monte en el cual nuestro Señor Jesucristo está dirigiéndose a sus discípulos y también en otras partes de su ministerio lo volvió a repetir a las multitudes que lo seguían y a los fariseos y a los escribas que siempre estaban allí escuchando la enseñanza de Jesús. Vamos a dar lectura entonces, versículo 27 al 30, dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estos versículos que acabamos de leer, 4 versículos, en estos 4 versículos vamos a tratar el tema que el día de hoy se ha titulado Deseos del corazón que destruyen.
y va a tener abierta su Biblia porque van a haber otros versículos que voy a citar para que usted los pueda marcar en su Biblia mientras llevamos el mensaje y así usted pueda tener entonces una mayor claridad acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a ver este tema que es muy importante porque vivimos en un mundo de caos moral dentro de las familias, dentro de los matrimonios. Entonces, tenemos un llamado de parte de Dios, nosotros los creyentes. Si bien es cierto, nuestro país, y no solamente nuestro país, sino varios países de Sudamérica y otros países de Europa, América misma, estamos atravesando una revolución, alterándose muchas cosas del orden constitucional y todo esto obedece a las maquinaciones de personajes que están detrás de todo esto, confundiendo a la gente y haciendo que las naciones caigan en una revolución interna, que caigan en un desorden, en una confusión, en un caos. Y somos testigos ahora, lo estamos viviendo en carne propia aquí en nuestro país. El mundo está así, nuestra nación está así, vendrán cosas quizás más difíciles. Nosotros personalmente o familiarmente no podemos cambiar ese sistema, no podemos nosotros cambiar esas cosas, son grupos muy poderosos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar lo que está dentro de nuestro alcance. Y dentro de nuestro alcance está nuestra familia, está nuestro matrimonio, están nuestros hijos. Con la ayuda de Dios nosotros sí podemos hacer cambios internos en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y de esa manera los creyentes y todos los creyentes avanzamos de esta manera, haciendo cambios internos, cambios desde nuestra vida personal interior hacia nuestro matrimonio, hacia nuestras familias, y vamos sumando varias familias, entonces vamos a cumplir lo que Dios ha demandado de nosotros de ser la sal de esta tierra y de ser la luz de este mundo para que otras personas que están en una decadencia moral puedan llegar a conocer al Dios vivo y verdadero al que nosotros adoramos. Amén. Así es que en este caos moral dentro del matrimonio, nosotros los creyentes estamos llamados a seguir siendo la sal que sala este mundo y la luz que alumbra a este mundo también. ¿Para qué? Para mantener en alto el estado honroso del matrimonio. Nosotros los creyentes estamos llamados a mantener en alto el santo estado y el honroso estado del matrimonio diseñado por Dios. ¿Cómo? Guardándonos de cometer adulterio. ¿Por qué? Porque somos integrantes del reino de Dios. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha colocado dentro de su santo reino. Entonces tenemos este llamado de parte de Dios. Somos nosotros los creyentes que al obedecer a Dios vamos a exaltar el santo estado del matrimonio diseñado por Dios. Y en esta mañana vamos a ver algunos aspectos basados en estos 4 versículos. Primero vamos a ver el adulterio prohibido por Dios. Segundo aspecto, vamos a ver el adulterio desde la perspectiva judía. Tercero, vamos a ver el adulterio que enseña Jesús. Y como último punto, vamos a ver el adulterio en el que hay que evitar caer, ¿sí? Así que son los 4 aspectos que vamos a ver en esta mañana. El adulterio prohibido por Dios, el adulterio desde la perspectiva judía, el adulterio que Jesús enseña y el adulterio en el que hay que evitar caer, ¿sí? En el que hay que evitar caer. Muy bien, entonces, el punto número 1, cuando vemos y leemos el versículo 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. ¿Cuándo se dio este mandato? ¿Sí? ¿Y por qué se dio este mandato? Este mandato lo dio Dios bajo su impotente presencia gloriosa, majestuosa, poderosa, desde la colina del monte Sinaí, entre 50 y 60 años, entre 50 y 60 días, después que Dios había liberado a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces el Señor se hizo presente en esa montaña y Él le dio mandamientos a su pueblo, ¿sí?
Así que bajo esas circunstancias se dio este mandamiento. Dios hizo un pacto con todo el pueblo de Israel que estaba conformado por 12 tribus, es decir, por 12 grandes familias, ¿sí? Tenían un solo padre, ese padre se llamó Jacob. Jacob fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham, con quien Dios hizo un pacto en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Así es que en base a ese plan y ese pacto que Dios hizo, Jacob tuvo 12 hijos, y estos 12 hijos tuvieron numerosos hijos, y esos hijos tuvieron numerosas familias, y eso se llamó una tribu. Fueron conformándose 12 tribus. Así fue como los israelitas fueron creciendo, y Dios hizo un pacto con esta nación. Hizo un pacto porque Dios escogió a esta nación para que sea su pueblo escogido, su nación santa. Entonces, para que esta comunidad viva en armonía, ¿sí? Vive en armonía, porque imagínense la multitud de personas que conformaban esta nación, y cada una obedecía a una tribu, ¿ok? Entonces, para que ellos vivan en armonía dentro de cada familia, dentro de cada tribu y entre tribus, Dios le dio a todos los mismos mandamientos, que al cumplirlos, lo que iba a suceder era que iban a vivir en armonía con Dios, ¿ok? Así es que dentro de esa armonía, Dios quería que ellos viviesen respetándose entre matrimonios, entre familias. Y por eso es que el Señor le da una de estas leyes, porque le dio varias, ¿sí? Estamos viendo hoy día una segunda que Jesús le enseña a su audiencia, y esa ley tenía que ver con el orden moral en honor a la familia y al matrimonio. ¿Cuál era esa? No cometer adulterio, respetando de esta manera los matrimonios de cada familia, ¿sí? De cada familia dentro de su tribu, y los matrimonios entre tribus también. Así es que ese era el mandato, ese era el propósito. Nadie podía romper esta armonía, nadie podía romper este mandato. Si alguien llegase a violar este mandamiento, lo iba a pagar con su propia vida, ¿sí? Lo iba a pagar con su propia vida. Así es que si usted tiene abierta su Biblia, puede ir a Éxodo capítulo 20, versículo 14 en el Antiguo Testamento, y téngalo allí abierto, porque vamos a ver el versículo 14 y después vamos a ver el versículo 17. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, está este mandamiento. Dice: no cometerás adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio. Entonces, Dios está legislando a su pueblo en el monte Sinaí. Moisés está vivo, Moisés recibe la ley, se la transmite al pueblo. Después de esos 50, 60 días en que se le da este mandato, y juntamente con otros mandamientos al pueblo de Israel, pasan 40 años después. Y nuevamente Moisés se pone de pie y nuevamente le enseña estos mismos mandatos a su pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba a punto de ingresar a la tierra que Dios les había prometido que les daría, que se llamaba Canaán. Entonces el pueblo de Israel recibe doblemente estos mandamientos. Claro que eran generaciones diferentes, pero como nación el Señor se las dio entonces en dos oportunidades. ¿Qué significa cometer adulterio? Tener relaciones sexuales con alguien que no es el cónyuge, ¿sí? Con alguien que no es el cónyuge, con alguien que la persona no está casada, o aún con una persona comprometida, aún con una persona que ya está comprometida con su novio o con su novia, entonces que ya están comprometidos para casarse. Tampoco entonces era lícito tener relaciones sexuales con una persona comprometida. Así es que el adulterio era tener relaciones sexuales con una persona casada o con una persona comprometida. ¿A quiénes se aplicaba este mandato? Se aplicaba tanto al hombre como a la mujer, porque el Señor dice: y no cometerás adulterio, y no dice solamente a la mujer o al hombre, ¿sí? El mandato es para todos: no cometerás adulterio. Tanto para la mujer como para el hombre, con el propósito, como les dije, de cuidar el santo estado del matrimonio y cuidar la armonía y la integridad familiar del pueblo de Israel que pertenecía a Dios, ¿sí? Después que el Señor le da esos mandatos,
Vemos en el libro de Levítico, usted puede avanzar unas páginas, si está ahí en Éxodo, puede avanzar unas páginas al libro de Levítico, capítulo 18, versículo 15. El Señor les da una guía, ¿sí? Es como que a nosotros se nos da una ley y después se nos da el reglamento, donde están las cosas ya más específicas y más detalladas, ¿sí? Entonces el Señor ahora les da una guía acerca de la santidad práctica, y dentro de esa guía está toda una relación de la forma práctica como tenían que llevar su vida sexual, ¿ya? Cómo tenían que llevar su vida sexual este pueblo de Israel. Así es que, ¿con qué propósito? Con el propósito de que este pueblo se mantenga lejos, separado de las prácticas inmorales de las demás naciones. Entonces, ¿qué dice el libro de Levítico capítulo 18, versículo del 1 al 5? Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, a las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, dice, ¿sí? Yo Jehová. Así es que, y a partir de ahí, los demás versículos, si usted desea, los puede leer con detenimiento ahora más tarde, y va a ver toda la guía de santidad respecto a la sexualidad que el Señor determinó para su pueblo. Y son principios generales que hasta el día de hoy los debemos guardar nosotros los hijos de Dios. Y el mundo entero también, porque Dios creó la sexualidad para que se haga uso y se practique dentro de sus estipulaciones santas, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor le dice aquí al pueblo de Israel? Se dirige, le dice a Moisés que le hable a los hijos y que le diga que Él es vuestro Dios, que Él es su Dios, ¿sí? Le está haciendo ver que tienen una identidad con Dios, que Él es el que los ha sacado de Egipto, que ahora le pertenecen, y por lo tanto ya no deben, ¿sí? Ya no deben hacer dos cosas, ¿ok? Aquí el propósito por el cual el Señor les da esta guía de la santidad es para que ellos se diferencien de las naciones cuyas prácticas sexuales eran una abominación para Dios. Al finalizar todas estas leyes respecto a la sexualidad, el Señor les pide que la obedezcan, que la guarden y que no cometan ninguno de estos actos perversos de pecado que los habitantes de la tierra practican y que han contaminado la tierra, ¿ok? Así es que, ¿a qué tierra se refiere? Él se estaba refiriendo específicamente a Egipto y a Canaán, porque eso es lo que dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, ¿sí? O sea, ellos venían de Egipto, y en Egipto el pecado del adulterio era algo normal, ¿sí? Era algo normal. Las prácticas impuras de la sexualidad era algo entonces que la sociedad no lo miraba mal, lo aceptaba, comulgaba con ellas, las practicaban. De esa sociedad venía el pueblo de Israel, ¿ok? Estaba en el desierto, de tránsito, camino hacia una tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. ¿Cómo se llama esa tierra? Canaán. Ahora, ¿cómo eran los habitantes de Canaán? El Señor le dice, y ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, dice. Tampoco entonces tenían ellos que cuidarse, porque los cananeos también, ellos practicaban toda clase de inmoralidad, todo tipo de aberración sexual. Por lo tanto, el adulterio era algo común, ¿sí? La fornicación era algo común. Así es que el Señor les dice, no hagan como en la tierra de Egipto de donde vienen, y no hagan como en la tierra de Canaán hacia donde van. La imitación de los pecados sexuales, tanto de los egipcios como de los cananeos, quedó prohibida por Dios para su pueblo, ¿sí? Quedó prohibida por Dios para su pueblo, Israel, llamándolos ¿a qué? A vivir una vida santa, porque tenían una identidad con un Dios santo, no con un Dios pagano como el de los egipcios, ni como uno de los dioses paganos de los cananeos. Él era un Dios, el Dios de la creación, puro, santo, apartado de toda iniquidad,
y su pueblo a quien él había llamado tenía una identidad con este Dios santo y puro. Así es que el Señor le dice, ustedes no van a imitar ningún pecado sexual, ni como lo hacen los egipcios, ni como lo hacen los cananeos, quienes han contaminado la tierra, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué Dios les dio este mandamiento? Porque si nosotros vamos al libro de Génesis, primigeniamente, donde Dios instituye el matrimonio en la creación del hombre y de la mujer, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿sí? Ahí es cuando Dios bendice el matrimonio para que sea una unión para toda la vida, una unión santa, una unión pura, una unión entre un hombre y una mujer, para toda la vida, ¿sí? Así fue primigeniamente el diseño de Dios para el santo estado del matrimonio. ¿Qué pasó después de la caída? ¿Qué pasó después del pecado que entró en el mundo? Después de que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Ya no se pudo guardar este santo estado del matrimonio. Empezó el pecado a propagarse por todo el mundo y en el corazón de todas las personas. Entonces, el adulterio venía a ser producto del estado pecaminoso del hombre. Así es que, pero los hombres de aquel entonces sabían que era un pecado, reconocían que era un gran mal. Mire, ve, si usted va a Génesis capítulo 20, versículo 9, Génesis capítulo 20, versículo 9, vamos a encontrar qué dice Abimelec respecto a este pecado. En Génesis, cuando Abraham tiene miedo de que va a perder su vida, ¿sí? Entonces está llegando hacia las tierras del rey Abimelec, y como Sara era muy hermosa, entonces Abraham le dice a Sara, te vas a presentar, nos vamos a presentar como hermanos, no como que tú eres mi esposa, porque ellos te van a ver que eres hermosa, te van a codiciar, ¿y qué van a hacer conmigo? Me van a eliminar y se van a quedar contigo. Entonces Abraham le dice, te vas a identificar como mi hermana, yo te voy a decir que eres mi hermana. Y el rey Abimelec fijó sus ojos en Sara, que era hermosa, entonces quiso estar con ella. Y Dios intervino y no permitió que sucediera esto. Y Abimelec, avisado por Dios en esa revelación, entonces Abimelec después llama a Abraham para exhortarlo. Y en el versículo 9 dice, después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado, dice, tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Entonces Abimelec identifica que el estar con una mujer casada era un grande pecado, ¿ok? La mujer de Potifar, también, si usted va a Génesis, avanza unos capítulos más, el capítulo 39, José está sirviendo a Potifar, administra todo Egipto en un tiempo de hambruna, y Potifar le confía todo totalmente a José, ¿sí? Entonces Potifar confía totalmente en él, se va a otros lugares a ver otros sitios de su poderío, y entonces en casa quedaba su esposa. Y José, como un hombre temeroso de Dios, siempre estuvo honrando a su amo y a la esposa de su amo. Pero no era así el corazón de la mujer de Potifar, una mujer que no tenía temor de Dios, una mujer que no honraba a Dios, que no tenía una relación con Dios. Entonces ella lo vio a José, que era hermoso, aparente, joven, y fijó sus ojos en él. Entonces ella muchas veces y diariamente y continuamente estaba siempre proponiéndole estar con él, ¿sí? Asediándolo, estaba, como llaman el término actualmente, estaba acosándolo, ¿sí? Estaba acosándolo. Así es que José, ¿qué es lo que dice en un momento José? En el capítulo 39, versículo 7, dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí
mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José está identificando que el adulterio, ¿qué cosa es? Es un grande mal y es un pecado contra Dios, ¿sí? Es un pecado contra Dios. Entonces, antes de la ley que Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel, el adulterio ya se practicaba. Y también algunos hombres, ¿sí? Tanto hombres que tenían temor de Dios, como otras personas que también entonces en su conciencia sabían que eso era un grande mal, como Abimelech, ¿sí? Pero también habían otros personajes como la mujer de Potifar, que no tenía ningún temor de Dios y que veía eso como algo normal. Pero existía el adulterio, así es que, pero era un grande mal, un gran pecado. Así es que ese era el estado del mundo en aquel entonces, antes que Dios le dé esta ley a su pueblo de Israel. Israel, por lo tanto, a diferencia de toda esa pecaminosidad del adulterio, Israel estaba llamado a expresar su fidelidad matrimonial haciendo uso de su práctica sexual dentro de la guía de santidad que Dios les estaba dando en el libro de Levítico, y que tenían que practicarla desde ese momento y cuando estaban en Canaán y durante toda su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el no guardar la fidelidad dentro del matrimonio, ¿sí?, iría primero que todo en contra de Dios, en contra de su pacto. Habría una rebelión contra Dios, ¿sí?, en contra de la integridad y la honra matrimonial, en contra de la familia, en contra de la identidad y la relación que el pueblo de Israel tenía que guardar con Dios, en contra también del buen orden social entre cada tribu y entre tribus, ¿sí?, y en contra de la felicidad y la dicha propia de la persona que cometía este pecado. Así que todo esto implicaba el no guardar este mandamiento, ¿sí?, este mandamiento. Así que eran muchas cosas las que estaban en juego. Y había una pena, por eso es que el Señor estableció una pena, ¿sí?, una pena, la pena capital. El acto estaba penado con la muerte, y la muerte por apedreamiento. Levítico 20:10, si usted está ahí en Levítico o estaba en Génesis, vaya y marque o mire o tome nota, si no tiene una Biblia, pero yo le recomiendo que si no tiene una Biblia, compre su Biblia, ¿sí?, para que pueda usted siempre estar mirando personalmente los textos, los versículos, y cada día esté leyendo la palabra de Dios para que le dé sabiduría de cómo vivir en este mundo. Levítico 20:10 establece entonces la pena por este pecado. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué dice?, serán muertos, ¿sí? Lea bien, dice el adúltero y la adúltera, o sea, el hombre y la mujer, los dos. Y eso es importante que lo recuerde, ¿ya? Tanto entonces como el adúltero como la adúltera se le aplicaba la pena capital, morían por apedreamiento. Habían algunas excepciones, si es que para liberar a la mujer de la culpa, siempre y cuando la mujer hubiese gritado pidiendo ayuda, lo cual indicaba que estaba participando en contra de su voluntad. Entonces, si eso se llegaba a testificar, entonces la mujer quedaba libre de esta muerte por apedreamiento. ¿Ok? Así es que ese es el punto número uno. Entonces, el adulterio, ¿sí?, el adulterio estamos viendo el adulterio prohibido por Dios. Prohibido por Dios. Dios da una ley, ¿sí? El mundo cambió desde que Adán y Eva pecaron. Ya el matrimonio no era santo ni puro. Por eso Dios llama a Israel. Dentro de otros mandatos le da este mandato: no cometerás adulterio. Como lo hace Egipto, como lo hacen los cananeos, como lo hace el mundo entero. Tú eres un pueblo mío, tú eres llamado a ser santo, tú tienes una identidad con mi santidad. Y eres llamado a guardar la fidelidad dentro del pacto matrimonial. Si es que cometes este pecado, entonces la pena es el apedreamiento, tanto de ella, tanto del hombre como de la mujer que han cometido el adulterio. Punto número 2, el adulterio desde la perspectiva judía. El adulterio de la perspectiva judía. Así es que los judíos, los fariseos, los rabinos, los escribas, que conocían la ley de Dios, ellos la interpretaron para su beneficio propio, ¿ya? Muchos de ellos se suponían que guardaban
este mandato de la ley, ¿sí?, si no cometían el adulterio físico, ¿ok? Entonces ellos decían, nosotros no hemos llegado a consumar el acto físico del adulterio, por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo este mandamiento de la ley de nuestro Dios, ¿sí?, de nuestro Dios. Pero después vamos a ver lo que Jesús enseña acerca del adulterio y va a descubrir sus corazones, no solamente de ellos, sino de todos nosotros. En un comentarista bíblico, David Burr, dice lo siguiente, les voy a leer, que la lectura de la ley para los rabinos era meramente machista. Para ellos el adulterio no consistía en la infidelidad a la propia esposa. O sea, si ellos eran infieles con la esposa, eso no se constituía como una falta de adulterio. El pecado del adulterio no tenía que ver con ser desleal a la esposa, sino con ofender el honor del hermano israelita engañado. Entonces, ellos decían, bueno, nosotros los escribas, los rabinos, los máximos intérpretes de la ley, a ver, ¿quién ha cometido adulterio? ¿Sí? Nuestro hermano israelita, judío, ¿sí?, ha sido afectado en su honor. ¿Quién fue la culpable? ¿La mujer? Ya. Entonces, a ella le aplicamos la condena. Pero ellos, si cometían adulterio y eran desleales a sus esposas, para ellos no aplicaban esta ley, ¿sí? ¿Qué más dice este comentario? Dice, desde su interpretación, las relaciones sexuales de un hombre casado con una mujer soltera no eran consideradas adúlteras porque no había ningún marido ofendido de por medio, ¿sí? Tercero, tampoco incluían dentro de esta prohibición las relaciones con la esposa de un gentil. ¿Por qué? Porque consideraban que la ley solo prohibía el adulterio con la mujer del prójimo, es decir, con otro judío. O sea que si tenían ellos relaciones con una mujer que tenía un esposo gentil, eso no era un pecado para la ley de Dios, porque la ley de Dios dice no cometerás adulterio, pero esa ley la aplicamos entre nosotros nada más. O sea, como el esposo es un gentil, a él no lo hemos ofendido. Así lo interpretaban, ¿sí? Así es como era la perspectiva de los judíos, de los fariseos, de los escribas, de los rabinos, acerca de este mandamiento, ¿sí? En otras palabras, para ellos el adulterio atentaba contra el matrimonio del hombre engañado, nada más, ¿sí? No contra el hombre adúltero. Siempre minimizaban los derechos de la esposa ofendida, siempre. Entonces el mandamiento solo servía para proteger sus propios intereses de hombres casados. Y claro, ¿a quién iban a acudir esas mujeres, esos hombres entonces, si ellos eran los máximos intérpretes de la cátedra de la ley de Moisés? No había nadie más a quien acudir. Lo que ellos decían, eso se cumplía. ¿Dónde podía acudir la mujer a que le hagan justicia? O otro hombre, o un hombre gentil. No, si decían, no, es que no te hemos ofendido, ¿por qué? Porque nuestra ley solamente nos atañe a nosotros nada más, ¿no? Así es que desde esta forma, como los judíos veían este mandamiento, por eso es que el Señor les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, entonces, tercer aspecto, el adulterio que Jesús enseña, ¿sí? El adulterio que Jesús enseña. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿A quiénes se dirige? Se está dirigiendo al género masculino, a los hombres. Le dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ellos no se veían inmersos en estas cosas, ¿sí? Ellos siempre se libraban, ellos habían interpretado la ley de acuerdo a su conveniencia, pero ahora está Jesús, ¿sí? Está allí con su autoridad mesiánica, con su autoridad divina, está el Señor de la ley, ¿sí? Porque es Dios en la persona de Jesús. El mismo Dios que le dio en el monte Sinaí, ¿sí? De una manera esplendorosa, gloriosa, ¿sí? Esta ley a su pueblo, ahora se había hecho en persona de Jesús ahí, para darle la correcta interpretación a estos hombres, ¿sí? Que la habían tergiversado. Así es que lo que Cristo o lo que Jesús condena no es el mirar, sino el mirar para codiciar, para desear, para convertir
a la persona a quien se está codiciando el objeto, un objeto sexual, o sea, querer, desearlo, tenerlo, usarlo, ¿sí? Jesús está señalando una mirada que contempla a una mujer con el fin expreso de codiciarla, es decir, de poseerla y utilizarla solo para satisfacer sus placeres propios. Eso es lo que Jesús está condenando, eso es lo que Jesús está enseñando, eso es lo que Jesús está hablándoles y enseñándole tanto a sus discípulos como a toda la audiencia que estaba allí, ¿ok? Eso es lo que él está señalando entonces. Codiciar es desear, para este pasaje que Jesús está explicando aquí, es desear sexualmente a una persona, ¿sí? Codiciar a la mujer de tu prójimo, él está diciendo, aquel que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. Mirarla con pasión sexual, mirarla con deseo de tenerla, ¿sí? Ese es el adulterio que Jesús ahora les enseña a estos rabinos, a estos fariseos, el adulterio físico que ellos habían interpretado, del cual se libraban muy bien, sino que Jesús estaba enseñándoles que había un adulterio en el corazón, ¿sí? Que era mirar a una mujer de tal manera que se despierte en el hombre el deseo lujurioso de tener una pasión sexual con aquella mujer que no es su esposa, ¿sí? Que no es su esposa. Y los fariseos y los escribas y los rabinos interpretaron parcialmente la ley de Dios, porque en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 14, donde está este mandato, ¿sí? En el versículo 17, y tanto en Deuteronomio 5:1, y vamos a leer solamente lo de Éxodo, pero también está en Deuteronomio 5:21, usted lo puede anotar para que después lo lea, pero en el 20:17, ¿sí? O sea, decía y lo siguiente: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí está claramente que no tenían que codiciar a la mujer de su prójimo, ¿sí? Entonces, el estudio de este 10º mandamiento hubiese sido suficiente para los rabinos y para los escribas, ¿sí? Comprender realmente la interpretación superficial que le estaban dando al 7º mandamiento de no cometerás adulterio. Pero ellos tomaron solamente una parte, claro, lo otro no les convenía. Así es que el Señor viene y le da la interpretación correcta a todo, entonces, ¿sí? A todo. El corazón se refiere al área interior, incluyendo la voluntad, la mente y los deseos de una persona. Y por eso es que Jesús sigue enseñando y en el mismo libro de Mateo, en el mismo evangelio, del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el capítulo 15, versículo 19 al 20, dice algo que el Señor, con lo que el Señor revela acerca del corazón. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿qué más dice? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué? Porque los fariseos le estaban preguntando al Señor, ¿sí? Que por qué sus discípulos estaban comiendo entonces sin lavarse las manos, ¿sí? O sin guardar alguna práctica que ellos habían instituido, alguna tradición. El Señor le dice, no, realmente no son las tradiciones los que te van a salvar, no son tus obras las que te van a salvar, sino lo que sale de tu corazón, que hay en tu corazón. Y el Señor dice, lo que hay en su corazón es lo que les contamina, no tanto que si comen con las manos sucias, sino que la contaminación externa no tiene nada que ver con la contaminación interna en el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, y eso ya les había hablado, hemos estudiado hace 2 semanas acerca de el asesinato en el corazón, ¿sí? El mandato decía que no matarás, y el Señor le hizo ver que ellos con sus palabras,
con su enojo, con su ira, diciéndole a algunos fatuo, diciéndole a otras personas entonces necio. Entonces con esas palabras estaban cometiendo un asesinato en el corazón. ¿Por qué? Porque salía del corazón. Y ahora les dice entonces que también del corazón salen los adulterios y las fornicaciones. Jesús, mis amados hermanos, lo que está haciendo es revelar, ¿sí?, que el adulterio, ¿sí?, el adulterio es un pecado desde el momento de su concepción en el corazón, no solo desde el momento de su realización física, ¿sí? Jesús está enseñando que el adulterio es fruto de pensamientos y deseos ilícitos, alimentados por la contemplación codiciosa de una persona que no es tu esposa, ¿sí?, que la estás mirando con lujuria, que la estás mirando con una pasión sexual. Eso es lo que está descubriendo Jesús del corazón de los fariseos y del corazón de todo ser humano. Por lo tanto, esta interpretación incorrecta de los fariseos, ¿sí?, de la ley, se ve revelada también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo del 2 al 9. Vamos a leer rápidamente esto, ¿sí? Una historia muy conocida. Juan capítulo 8. Y por la mañana volvió Jesús al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, ¿sí?, a la adúltera. ¿Pero ¿y dónde quedó el adúltero? No lo trajeron, ¿sí? Y entonces le dicen a Jesús, le dicen: ¿sabe qué, maestro? Le dicen maestro, o sea, están reconociendo su autoridad rabínica como maestro, ¿sí?, que enseñaba en las sinagogas, y era el maestro perfecto. Y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ellos dicen: ¿sabes qué, maestro? La ley por la cual tú estás enseñándonos y por la cual todos nos tenemos que regir, la ley dice que tenemos que apedrear a tales mujeres. O sea, una interpretación parcial para su conveniencia, ¿verdad? Porque la ley que hemos leído decía el adúltero y la adúltera. Eso decía la ley. A ambos tenían que apedrearlos. ¿Dónde está el hombre? Lo habían dejado. Así es que los escribas y los fariseos tenían una interpretación errada y aplicaban para su propia conveniencia, ¿no? Así que Jesús está enseñándole la correcta interpretación moral y espiritual de la ley, tal como hizo con la enseñanza anterior sobre el mandato no matarás. Ahora está ampliando y profundizando también las implicancias de la ley. En el corazón comienza el homicidio. Ahora les está diciendo: en el corazón comienza el adulterio, ¿sí? En el corazón comienza el adulterio. Jesús está de esta manera profundizando en estos mandatos. Es un solo discurso, es un solo mensaje. No hubieron interrupciones, es una sola enseñanza, es un solo sermón. Es el segundo golpe que el Señor les da entonces en su legalismo a los falsos intérpretes de la ley, ¿ok? Por lo tanto, el punto final, punto 4, hemos visto entonces el adulterio que prohibido por Dios, el adulterio de la perspectiva judía, el adulterio que enseña Jesús, que comienza en el corazón, y ahora entonces vamos a ver como punto final el adulterio en el que hay que evitar caer, que es el adulterio del corazón, ¿sí? Dice el versículo 30, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30,
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús le dice a esa audiencia: haz algo ahora, haz algo ahora, sea que saques, que cortes o que eches fuera de ti el miembro que te es ocasión de caer. Eso le está diciendo. Haz algo ahora, ¿sí? Saca, corta, echa fuera de ti el miembro que te es ocasión de caer. Sea el ojo, o sea, ¿qué dice? Sea el ojo derecho, o sea, dice, la mano derecha, ¿ya? Sea el ojo, sea la mano derecha. Para los rabinos, el ojo era tenido como el medio por el cual la tentación entraba en el hombre, mientras que la mano la tenían como el medio con el cual el pecado era llevado a cabo, ¿sí? Por el ojo entonces entraba la tentación y la mano era como que el símbolo del pecado cometido, ¿ya? Por eso es que el Señor les da esta ilustración. Qué sabio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tanto en el mandato de no matarás también les habla que dice el mandamiento, le da la interpretación, después le da una ilustración. Ahora también con este mandamiento, este séptimo mandamiento acerca del adulterio, también le dice lo que dice la ley, él le da la interpretación y ahora le da una ilustración también. Maestro por excelencia nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, le está diciendo, ¿sí?, que ese ojo es un símbolo de la tentación que acaricia, que desea, ¿sí?, que codicia, y que la mano viene a ser el símbolo ya del pecado cometido. Hay que cortar ambas cosas, ¿sí? Y ocasión de caer viene de la palabra griega escandalizomai, ¿sí? Escandalizomai es la palabra griega. Y seguramente de ahí viene escándalo, ¿sí? El escándalo del adulterio, el escándalo de la infidelidad matrimonial. Eso quiere decir inducir a caer en pecado. Hay algo que te ha inducido a caer en pecado, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Sácalo, córtalo, échalo de ti. No le está sugiriendo que lo piensen, que lo mediten, que vayan, que evalúen, que pongan en una balanza cuánto vas a perder, cuánto vas a ganar, que mires tu familia, que mires a tus antepasados. No le está diciendo vayan y piénsenlo, mediten, miren lo que están haciendo, lo que van a hacer, no. Sino que el Señor está dándoles una orden, un mandato, ¿sí? Es un verbo, los cuatro son verbos imperativos. Quiere decir que es una orden de parte de Dios que hay que cumplirla, que es echar, cortar y sacar. Eso es lo que les está diciendo, ¿sí? Eso es lo que les está pidiendo. No les está pidiendo tampoco a ellos que se mutilen físicamente. No les está diciendo eso. No les está diciendo que se queden tuertos o que se queden mancos. No. Lo que está haciendo Jesús es usar una ilustración. ¿Para qué? Para hacerles ver que si les va a parecer o les parece terrible la idea de sacarse un ojo o de cortarse la mano ellos mismos, si les parece eso terrible, entonces deberían pensar cuán horrible será quedar mutilados espiritualmente por la eternidad sin Dios. Porque les dice, entonces al final le dice, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, se lo dice una vez y una segunda vez para ilustración del ojo y para ilustración de la mano. Eso es lo que les está diciendo. Si te es pensar terriblemente que lo que significa cortarte la mano o lo que significa sacarte un ojo, entonces piensa muy bien cuán terrible va a ser que quedes mutilado espiritualmente una eternidad sin Dios, una eternidad sin Dios. Eso es lo que Jesús está llevándolos a que ellos comprendan, ¿sí?, que el adulterio tampoco se soluciona con que se saquen el ojo derecho, porque también podían seguir codiciando con el ojo izquierdo, ¿sí? Entonces no tenía nada que ver con eso, ¿sí? Hay muchas personas del mundo que escuchan algunos pasajes bíblicos, y siempre las personas del mundo, cuando escuchan algunos pasajes bíblicos, a veces siempre lo están usando para burlarse de la Biblia o burlarse de nuestro Dios, ¿sí? Y uno de estos pasajes es este. Pero la correcta interpretación bíblica nos habla que no tiene nada que ver con sacarse un miembro, ¿sí? Que el pecado no tiene nada, erradicar el pecado no tiene nada que ver con las cosas externas. Hay algo en el corazón que hay que erradicar, por ahí está la solución. Y que hay que pensar muy bien, entonces, porque quedar separado eternamente de Dios es terrible, ¿sí? Es terrible. Así es que
Jesús está llevando a los escribas, a los fariseos, a quienes el pueblo seguía, a quienes el pueblo los respetaba porque eran los intérpretes de la ley, ¿sí? Pero que no eran justos en su correcta interpretación. Entonces viene el Señor del pueblo de Israel a darles una interpretación y un descanso a todo su pueblo, a toda su nación, a todas esas mujeres que habían sido marginadas, ¿sí? O a todos esos hombres pobres, ¿sí? O a todos esos hombres gentiles, a todos esos matrimonios destruidos, a todos esos hijos que sufrían por la infidelidad de sus padres. Dios viene a traer un descanso para el sediento, ¿sí? Que tiene hambre y sed de justicia. Jesús está llevando a los fariseos y a los escribas y a sus discípulos también a reconocer la incapacidad de sus obras para salvarse, ¿sí? A que reconozcan la incapacidad de sus obras para salvarse y para vivir en perfecta obediencia a Dios. No podían con sus obras. Que ellos tenían que reconocer que solo hay una forma de salvarse, una sola forma de salvar su alma y vivir en esa perfecta obediencia a Dios, que era arrepentidos y creed en mi evangelio, decía Jesucristo, ¿sí? Para eso había venido Él, para eso había nacido nuestro Señor Jesucristo, para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Eso está en el mismo evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, ¿sí? Para eso nació Jesucristo, para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús está llevando entonces a esta audiencia a ver su incapacidad de salvarse por sus obras, para que crean en su evangelio, arrepintiéndose y creyendo en el evangelio glorioso de Dios. La aplicación, amados hermanos, para todo esto es que el pecado del adulterio sigue siendo vigente, que el pecado del adulterio sigue siendo condenado por Dios. No apedreamos a nadie. Esa es la diferencia, porque esta ley, entonces, para hacer esta justicia, el Señor se la dirigió al pueblo de Israel. Ahora que viene Jesús, Él cambia las cosas, les da una interpretación correcta, ¿sí? Pero el adulterio sigue siendo un pecado, ¿sí? Que una persona, al tener una relación ilegítima con la esposa de otro, ¿sí? Es pecado, ¿sí? Y los que tienen esta clase de vida, los que practican esta clase de vida, mire qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, la condenación para los fornicarios, para los adúlteros, es que no heredarán ese reino glorioso de Dios que está por venir, ¿sí? Estas personas serán juzgadas por Dios, serán juzgadas por Dios. Y por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice, los juzgará Dios. Así que la pena sigue vigente, ¿sí? Dios mismo la va a ejecutar. Ya no va a ser el hombre, sino Dios mismo, ¿sí? O sea, el mal que se comete, ¿sí?, va a ser pagado, sea en esta vida o sea después de la muerte, ¿sí? Pero el Señor no va a dejar pasar por alto a ningún adúltero, ¿sí?, a menos que se arrepienta, ¿sí? Y muchos nos hemos arrepentido porque no hemos llevado una vida matrimonial santa y justa, porque nos casamos sin conocer a Dios y andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hemos vivido de esa manera, deseando, codiciando a otra mujer que no es nuestra esposa. Pero bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo, que llegó a nuestra vida. Y por eso dice el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 6, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Eso era nuestra vida pasada.
Ese era nuestro pecado que nos manchaba, ¿sí? Pero hemos sido lavados, hemos sido justificados, ¿sí?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha dado un corazón nuevo para guardarnos y evitar de caer en este pecado del adulterio de corazón, que destruye hogares, que destruye matrimonios, ¿sí?, que destruye hijos, que destruye familias, que destruye sociedades, que destruye naciones. Por eso es que hay muchas jóvenes, señoritas, que se andan apegando a estos movimientos de extremo feminismo. ¿Por qué? Porque han sido testigos en su hogar de cómo su padre engañó a su madre con muchas mujeres. Entonces crea en su corazón de ella: no quiero saber nada con un hombre, entonces me apego a un movimiento feminista. Los hombres vivos somos culpables de las cosas que se crean, que hay, de los movimientos que hay ahora. Así es que hay que evitar caer en el pecado del adulterio del corazón, hermanos. En el corazón comienza el adulterio, un deseo que destruye tu vida, que destruye la vida de tu esposa, que destruye tus hijos, que destruye la vida de tus padres, ancianos ya, pero sufriendo. ¿Por qué? Porque rompiste tu pacto matrimonial. Nuestra generación, ¿sabe qué? No es mejor que la generación de los fariseos. Por lo menos los fariseos desaprobaban el adulterio parcialmente, pero lo desaprobaban. Pero esta sociedad no desaprueba ya el adulterio, lo celebra, lo aprueba, lo legaliza, porque hoy es muy fácil el divorcio. En nuestros días es aceptado con total normalidad y hasta se celebra con las amistades, ¿sí? La sociedad, el sistema que está en contra de Dios y se presenta a través de las novelas, de las películas, a través de diferentes medios de comunicación, que la infidelidad y el adulterio, ¿sí?, y la fornicación como algo atractivo, algo deseable, algo que el hombre tiene que hacer o la mujer tiene que hacer, porque de lo contrario no son de este mundo, son extraterrestres. Y que se los presenta sin consecuencias, fácil de solucionar y de sobrellevar y de arreglar. Por eso hay tantos juzgados de paz. Pero se olvida el mundo que esto acarrea el lado más oscuro, más bajo, al que el hombre puede llegar en su valía, en su dignidad, en su amor propio, en su estima propia. Es un hombre o una mujer que se anda prostituyendo. Con un hombre, después con otro hombre, o con una mujer, después con otra mujer. Si las palabras eran un homicidio desde el corazón hacia el prójimo, el adulterio que comienza en el corazón es un deseo asesino para el matrimonio. El mundo no se alarma por estas cosas, ni se escandaliza. Lo acepta, lo aprueba. Y hay muchos, entonces, van por ese camino ancho y espacioso. Y muchos creyentes también, porque no conocen lo que dice la palabra de Dios, porque no conocen estas verdades. Para Dios, ¿cómo ve Dios estas cosas? Para Él es la violación al sagrado pacto matrimonial. Para Dios cometer este pecado es una violación al sagrado pacto matrimonial. No el acto físico, sino aquella cosa que constantemente es un deseo en el corazón, de estar mirando a una mujer con deseos lujuriosos, con un deseo pecaminoso sexual. Es una violación al sagrado pacto matrimonial. Para Dios es el más vil atentado que se comete contra la felicidad matrimonial y contra el hogar y contra la familia y contra los hijos. Es atentar y es rebelarse contra lo que Dios ha diseñado y lo que Él ha bendecido para que nadie lo separe. Es esta práctica de este pecado lo que te hace a ti, si estás practicando este pecado, te hace enemigo de Dios, te has rebelado contra este mandato de Dios. Así que hay que tomar acciones frente a este pecado. No es innegable que vivimos en un mundo lleno de imágenes reales o diseñadas que despiertan pensamientos pecaminosos. Todos los anuncios publicitarios están ideados, diseñados para manipular la mente y conducir a las personas hacia los deseos sexuales en aras de un consumo de cualquier tipo de producto. Usted deténgase a mirar con atención, no se deje arrastrar por la corriente de este mundo, deténgase a mirar lo que hay en la televisión y va a ver que
el 90 o 95% de todo lo que hay, comerciales, noticieros, de todo lo que hay, ¿sí? Siempre tienen un contenido explícito o implícito de atracción sexual, ¿sí? Sea entonces una mujer o un hombre guapo, simpático, entonces mostrando su cuerpo, ¿sí? Para despertar en las adolescentes o en las señoritas o en cualquier persona, ¿sí? Un deseo de estar con esa persona. O entonces la ropa, la vestimenta, todo lo que se presenta en los medios de comunicación que usan a una mujer como un objeto para despertar. O sea, es un negocio completo, ¿sí? Es un negocio completo, porque después traen entonces la pornografía, los canales pornográficos, las revistas, ¿sí? Las suscripciones. Es un negocio completo de la maldad de este mundo. Así es que las imágenes eróticas llenan todos lugares públicos, ¿sí? Con sus anuncios y hasta el vestir de ciertas personas, la música, los bailes, etcétera, etcétera. Esto es lo que entra por los ojos y para muchos es difícil de olvidar o de eliminar. ¿Se convierten entonces en qué? En ocasiones de caer. Se convierten en ocasiones de caer porque alimentan los deseos ilícitos en el corazón. Para nosotros los creyentes está claro totalmente que hay que arrojar de nosotros todo lo que es una ocasión de caer, de la cual el ojo o la mano se sirven para caer en pecado. Estos son imperativos, como les dijo, ¿no? Como les dije, que si se responde de una manera pasiva, si el creyente responde de una manera pasiva, entonces no va a vencer ni va a superar esta tentación ni este pecado del adulterio en el corazón, La actitud pasiva te va a exponer a más tentación de las cuales no vas a poder escapar, mi hermano o mi hermana. Jóvenes, señoritas, entonces este tema del adulterio, que si bien es cierto para los matrimonios, pero también está implícito el pecado sexual, ¿sí? La lujuria, la fornicación. Entonces, ¿estarás dispuesto a no ver ciertas películas, a no ver ciertos videos, o a no ir a ciertos lugares, o a no visitar ciertas páginas, a retirar tu suscripción de páginas con contenido sexual, a resetear tu celular o tu PC o tu laptop o tu tablet, ¿sí? O alejarte de eso? El creyente tiene que reconocer sus limitaciones. Si usted está luchando con estas cosas, usted tiene que reconocer sus limitaciones, reconocer sus áreas de debilidad moral y tomar medidas a tiempo para salir de este pecado del adulterio en el corazón. Ante cualquier peligro de ocasión de caer, corta, ¿sí? Corta con esas cosas, ¿sí? Corta con ellos, ¿sí? Debemos atacar la raíz del mal, como también cortar las ocasiones que estimulan a practicar este pecado. Lo que está en juego es muy serio, que no debemos escatimar entonces esfuerzos por cumplirlo y estar dispuestos a sacrificar todo aquello que sirva, ¿sí? Para no caer preso de este pecado en el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. En este aspecto matrimonial, en este aspecto del adulterio en el corazón, estamos llamados, ¿sí? A glorificar y a exaltar a nuestro Dios, quien nos ha dado este mandato, quien nos ha dado una salvación tan grande, ¿sí? Quien nos ha liberado de la condenación eterna, pero nos ha dejado todavía en este mundo y que con su palabra nos está santificando, porque al escucharla y ponerla en práctica nos santifica, ¿sí? Nos santifica, nos guarda del mal. Estamos llamados entonces a honrar a nuestro Dios, nosotros los hijos de Dios, para que los demás glorifiquen a nuestro Padre mediante nuestras buenas obras. ¿Quién ve eso? ¿Quién es testigo? No es la esposa, no es el hijo, no es el padre. Dios es el testigo si sigues tú pecando en tu corazón con el adulterio. Dios le dio leyes a su pueblo para eso, para que fueran una influencia positiva en el mundo y se mantuviera alejada del pecado sexual de Egipto, de Canaán, y hoy también el Señor sigue teniendo vigente es un mandato para no cometer adulterio. Es un mandato que nos aplica a nosotros también como hijos de Dios, porque somos parte del reino de Dios, somos miembros del reino de Dios, y Dios quiere que nosotros seamos una influencia positiva en este mundo. Este mundo no encuentra cómo solucionar sus problemas, y nosotros no podemos solucionarle los problemas al mundo, ni al sistema, ni al gobierno, pero sí podemos solucionar nuestros problemas personales, familiares y matrimoniales para la gloria y honra de Dios. Amén. Eso es para los creyentes. Ahora, para los no creyentes, para terminar, Jesús está enseñando que esta vida no es la única, amigo, señora, persona que nos escucha, ni es la más importante.
que los placeres prohibidos son temporales y son destructivos por la eternidad. Estas demandas de Cristo desnudan al hombre para hacerlo plenamente consciente ¿de qué? De sus necesidades de salvación, ¿sí? Para que te des cuenta que por tus méritos propios te seguirás hundiendo, que tú no puedes hacer nada para salvarte, que tú no puedes hacer nada para sacar el pecado de tu vida por tus méritos propios, ¿sí? Los fariseos no lo pudieron hacer. Ellos se lavaban las manos, guardaban muchas cosas, pero el pecado seguía en el corazón. Así es que por tus méritos propios tú no vas a poder salvarte, ¿sí? Pero que si hoy, escuchando este mensaje, atentamente lo has escuchado, hoy puedes abrazar la salvación que Dios te ofrece a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede quitar el pecado del corazón del hombre. Ahí estaba Jesús. Momentos, un tiempo antes, ¿sí? Hasta llegar a esa cruz y entregar su vida por nosotros los pecadores, para que se quite de nuestro corazón, ¿sí?, el pecado original con que hemos venido a este mundo. Entonces, para usted es mejor cortar con el pecado ahora que de sufrir la deshonra humana en esta vida y la pérdida de su vida en el infierno. Que cuando usted tome esta decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vendrá a residir en su corazón, ¿sí?, para transformarlo a la imagen, implantando en usted una nueva vida, caracterizada ahora sí por los buenos deseos y las buenas motivaciones puras que glorifican a Dios. Y ahora sí, con esa nueva identidad, con ese nuevo corazón, con el Espíritu Santo morando en ti, podrás mirar siempre, siempre solamente a tu esposa o a tu esposo dentro del santo estado del matrimonio, honrando a Dios y glorificando a Dios. Y ya quitarás la mirada lujuriosa, ¿sí?, de desear a una mujer que no es tu esposa. Quiero terminar con lo siguiente para poder orar. Jesús les había dicho a sus discípulos al comenzar este Evangelio de Mateo en el 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Y el que limpia el corazón es Cristo, amados hermanos, ¿sí? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, de toda nuestra maldad. ¿Quién puede arrojar la primera piedra y decir yo nunca he pecado? No hay justo ni a uno. Pero Dios nos llama a ser dichosos, bienaventurados, los limpios de corazón, porque veremos a Dios. Tenemos que comenzar, los no creyentes tienen que comenzar arrepintiéndose y recibiendo a Cristo como Señor único y suficiente Salvador. Y nosotros los creyentes, arrepintiéndonos y haciendo un compromiso con Dios, ¿sí?, de honrarlo y de glorificarlo en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Vamos a orar entonces y darle gracias a Dios por este tiempo, el cual Él nos ha permitido compartirles a todos ustedes este mensaje de la palabra de Dios. Ahí donde está usted, si usted quiere recibir a Cristo, cierre sus ojos ahí donde está, porque Él es omnisciente, ¿sí?, y Él es omnipresente. Él está en todo lugar donde una persona invoque su nombre, donde una persona desee acabar con su pecado, ¿sí?, terminar con su pecado, desea acabar con todas esas cosas, y lo puede hacer aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él entregó su vida para salvarnos, para perdonarnos, para darnos un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón usted pueda honrar a Dios todos los días de su vida. Y se una a otros creyentes que vamos siendo integrantes del reino de Dios para alumbrar este mundo lleno de tinieblas. Que cada vez seamos más los que honramos el santo estado del matrimonio. Que cada vez seamos más los que no adulteramos ya ni siquiera en el corazón. Que cada vez seamos más hombres íntegros y mujeres íntegras y jóvenes íntegros, de no manchar el lecho matrimonial y de llegar en ese santo estado hasta el día en que Dios los bendiga en su matrimonio.
Padre, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Es mi oración, Señor, por todas aquellas personas que han visto, están viendo, están oyendo o escucharán este mensaje, para que tu Espíritu Santo los convenza de su pecado, se arrepientan y reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que puedan ser conscientes que sus obras no los salvarán, que el único que los salva de su condenación eterna es Cristo Jesús, para que puedan honrarte en su corazón, en la fidelidad matrimonial, y puedan exaltar el matrimonio y a la familia. Y es mi oración por nosotros los creyentes, que tengamos presente cada día que tenemos que tomar acciones prácticas para cortar, echar toda fuente de tentación y de esa manera mantenernos firmes en honrar el matrimonio que tú has bendecido, Señor. Muchas gracias por habernos rescatado de nuestro pecado y del mundo en el que andábamos, y nos has traído a tus caminos gloriosos, oh Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos por ello. Muchas gracias. Bendice a todos los matrimonios y todas las familias y todos los hijos por quienes oramos, para que no sufran esta desgarradora manera y forma como se destruyen muchas de sus familias. Que cada vez seamos más los que honremos a la familia que tú nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Que el Señor los guarde, los proteja, y que esta decisión que ustedes han tomado, el Señor les ayude a mantenerla siempre, hasta cuando Él venga por segunda vez, ¿sí?